En este momento ya tenemos en el piso a un nuevo amigo, podemos decir, que es economista, él es marxista, él es dirigente de izquierda, y vamos a hacer una nota un poco distendida, extensa, donde vamos a hablar un poco del contexto internacional. Obviamente que el tema FMI va a ser tema de charla. Y bueno, Daniel Campos, él también has escrito 3 ejemplares, 3 libros sobre economía, así que tenemos un especialista, y que algo que me gusta remarcar es que él es marxista. Uno en la universidad tiene la posibilidad de estudiar economía, pero jamás tiene posibilidad de tener acceso a una economía marxista, o al menos a críticos del capitalismo. Me imagino en la UNLP debe haber algún seminario, debe haber algún grupo de investigación que haga economía marxista, pero no me imagino que sea algo hegemónico en el saber de la economía, de la contabilidad, de las política económica, de la rama que sea en la economía. Así que hoy vamos a tratar de romper el mensaje hegemónico de esta idea de la economía como solamente posible en el capitalismo. Y también alguna cuestión epistemológica. O sea, ¿es posible pensar a la ciencia económica por fuera de esa línea empirismo, iluminismo, liberalismo, utilitarismo, capitalismo? ¿Es posible pensar economía por fuera de eso? O también si cuando uno mete otras variables, por ejemplo sociales, históricas, políticas, ya no abandona la economía para meterse en temas de sociología, por ejemplo, que te dicen, no, ya no son variables cuantitativas, entonces no la vamos a meter en la ciencia económica. Si se puede salir de eso, si no. O sea, es muy interesante poder tener acceso a esto, economía desde otro lado, de otra visión. Gracias por venir, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, un saludo a ustedes y gracias por la invitación. Y bueno, y a los que nos están escuchando, un saludo muy grande en un momento muy difícil, ¿no?, de la situación del país y del mundo. Así que agradecido de poder sentarnos a hablar de todo esto. ¿Es un poco real lo que te decía de que el marxismo está relegado, que lo dejan siempre por fuera de la materia económica? El marxismo no solo ha sido relegado, ha sido perseguido por las dictaduras, está siendo perseguido hoy mundialmente, y hoy que se cumplen este año 200 años del nacimiento de Carlos Marx, por más que se lo pretenda ocultar, desmistificar, negar, perseguir y todo, la figura de Carlos Marx vuelve. Es imposible de ocultar su aporte a la economía, y además que con la crisis del capitalismo más que nunca está en vigencia todo lo planteado por él. Es decir, la necesidad de terminar con este sistema corrupto, imposible de soportar para la mayoría de la población mundial, y la necesidad de pasar a un sistema económico completamente diferente, que sea superador. Que sea superador. Pero así a nivel ya ciencia, a nivel epistemológico, ni siquiera tiene espacio ahí. O sea, sí, no tiene espacio, obviamente, porque lamentablemente en la educación hay digamos, en el sistema educativo hay una injerencia de las grandes empresas, las multinacionales que dominan la economía mundial, las grandes corporaciones que presionan para que las cátedras y la corriente de pensamiento, lo mismo ocurre en los medios, claro, sigan esa línea, y entonces vos no vas a encontrar muchos economistas, ni profesores de marxismo, ni nada por el estilo. Y sí, es muy difícil encontrar, por eso, bueno, somos pocos los dirigentes y militantes y economistas marxistas, pero bueno, acá estamos para decir lo que tenemos que decir, para dar nuestra opinión, y bueno, y también para escuchar, porque queremos debatir. Nosotros queremos debatir. Aquellos que dijeron que el socialismo había fracasado, había muerto, que era para los museos, bueno, ¿qué tienen para decir ahora? Claro. Es decir, miren lo que está pasando en la Argentina, el desastre que estamos viviendo, y este desastre no es de los argentinos, como lo quieren presentar, o de la Argentina. Es la Argentina capitalista la que está fracasando, es la Argentina capitalista la que se está hundiendo. Uno ve que el capitalismo es el régimen económico predominante en la actualidad. O sea, la gran mayoría de los estados se manejan por economías capitalistas, incluso la propia China tiene un sistema mixto, podemos pensarlo, y genera crisis. Son cíclicas,
crisis de acumulación, podemos decir. Ahora tenía acceso a unos geopolíticos que hablaban un poco de la crisis global económica y planteaban una crisis que se acumuló tanto y se invirtió en tecnología que hoy lo que se gasta en inversión, o sea, lo que se pone en inversión no genera la ganancia suficiente, entonces ya no es rentable ni siquiera profundizar la cuestión tecnológica porque hay tanta acumulación de bienes que no les da el rédito que buscan. Entonces como que parecería ser que incluso ya están como queriendo abandonar esa fase muy tecnológica para volver a algo más artesanal, y eso se manifiesta en una crisis global donde también se encuentra lo financiero con las multinacionales, el globalismo con el universalismo. Plantea un poco esa relación esta obra, y eso también nos impacta a nosotros que tenemos modelos de desarrollo distintos por un gobierno u otro, no sé, pasamos de un neodesarrollismo a un neoliberalismo, donde hoy podemos pensar que estamos más financieros que nunca. Podemos pensar, no sé, el mundo está más financiero que nunca. La economía mundial es financiera, profundamente financiera, o hay una tensión todavía entre las multinacionales productivas y el poder financiero. Bueno, estás tirando muchos temas todos juntos, así que vamos a ver si puedo. Vamos por parte. Primero terminar con el concepto anterior de Marx. Y vos hablabas de una línea del iluminismo, esto, lo otro. Sí. Primero, Marx es de la misma generación de los primeros economistas que intentan hacer de la economía una ciencia. Sí. Adam Smith, David Ricardo, los primeros economistas capitalistas tienen con Marx una raíz común, que es toda una época, toda una etapa de la historia de la humanidad donde la economía empieza a ser analizada científicamente y ellos descubren la ley del valor. Por supuesto, la valoración que tiene Marx de la que tienen los demás economistas capitalistas es diferente de la ley del valor, pero esa línea, o sea, el marxismo es parte de esa línea de batallar porque la economía deje de ser una cuestión que no se sabe por qué sucede ni nada por el estilo, sino una ciencia más como todas las demás ciencias. Después está este tema de por qué se produce la crisis. Esta explicación que vos escuchaste es una teoría que yo no comparto, que es la teoría de la superproducción. Es decir, hay una crisis porque hay demasiados bienes producidos, en este caso hablando de bienes tecnológicos, y en realidad la razón no es esa de la crisis. Es una escuela que, bueno, que permanentemente plantea esto, que hay mucho bien producido y poco consumidor para esos bienes. En realidad la crisis, nosotros los marxistas analizamos todo desde el punto de vista de las clases sociales. El primer elemento científico que niegan todos los economistas capitalistas es la existencia de clases. Digamos, no es lo mismo la familia Macri que nosotros mismos que estamos acá, que tenemos. Entonces, digamos, los sectores de clase pugnan por sus intereses y en este caso la crisis está provocada por un sector de clase social muy poderoso, que son los dueños de las corporaciones multinacionales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corporaciones multinacionales? Hablamos de una empresa monopólica muy grande. Vos hablabas recién de la tendencia a... es decir, ¿cómo es esto del monopolismo? Bueno, esto de capital financiero y capital productivo. Ya no existe un capital financiero y un capital productivo. Está todo fusionado en una misma empresa. Y estas empresas son Goldman Sachs, el JP Morgan Chase, el Bank of America. Digamos, son empresas que fueron definidas cuando entran en crisis en el 2008 como muy grandes para caer, las too big to fail se le dice en inglés. Hubo que hacer salvatajes muy grandes para poder sostenerlas, y estas empresas dominan muchas ramas de la industria, comercio, etcétera, etcétera, a escala global. Es cierto que un polo de acumulación de estas empresas es la tecnología, pero no es el único. Son también las telecomunicaciones, la biotecnología, y estas empresas
dominan todo y son las que determinan el rumbo, no solo de la vida de esas empresas y quienes trabajan en ellas, sino de todos los países, industrias en los que se maneja. Claro, hay una anécdota muy famosa en Estados Unidos y en el mundo, pero por ahí quien nos está escuchando no la conoce. Me voy sacando la campera porque está lindo acá el clima. Le preguntan al presidente de Goldman Sachs, ¿por qué razón ellos cobran bonos tan altos, ¿no? Cuando hay tanta miseria, tanta pobreza? Y él dice, bueno, nosotros somos muy importantes, hacemos el trabajo de Dios. Eso, por supuesto, esto fue en el 2009, repicó, resonó en todos lados. Goldman Sachs hace el trabajo de Dios. Crisis global. Y claro, y en un sentido, por más que es un disparate lo que está diciendo este señor. Mira, todas estas multinacionales que nombraste, acá en el libro Geopolítica de la Crisis Económica Mundial, de Wim Dierkersen y Walter Fomento, que Walter Fomento es de acá sí, lo conozco. Walter hemos hablado. Trabaja acá en Nación de la Plata, y nombran la JP Morgan Chase, el Bank of America, el Goldman Sachs, como grandes son esas concentradoras de capital. Son esas las que dominan la economía. Pero dale. Mira, yo marqué de la obra porque cuando sabía que venía dije, bueno, algo vamos a chequear, o sea, por más que estudiemos economía, qué sé yo soy muy flojo de economía, es mi talón de Aquiles, pero dije, vamos a leer un poco. Y en esta obra habla de que dos investigadores, que son Andy Colgan y Deborah Maxine, trabajaron con una base de datos de 37 millones de empresas de todo el mundo y buscaron las interconexiones entre las mismas, obteniendo las 43 transnacionales que las unían. O sea, de 37 millones de empresas, hay 43.000 que las nuclean a esas 37 millones. Luego desarrollaron un modelo para estudiar la participación de las redes de accionistas, que unían a estas transnacionales. O sea, vieron a ver quiénes son los que van poniendo plata en diferentes empresas, y resulta ser que 1.318 empresas presentan el 60% de los ingresos mundiales. Y después, en un proceso de desenredar aún más la telaraña de esta red, encontraron un supernúcleo de 147 empresas estrechamente unidas, que son las que controlan el 40% de la economía mundial. La gran mayoría de las empresas son entidades financieras de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta información, estos investigadores la sacaron de la red capitalista que controla el mundo, así se llama el libro, que se fue publicado en el año 2011. Así que, para que tengamos idea un poco, ¿no? Hay 147 empresas que están vinculadas, que manejan el 40% de la economía global. Sí, así pero el nivel de esas 147 responden a 2 o 3. Es decir, no está tan descentralizada la cosa, es peor todavía de lo que dice ese libro. En El fin de las multinacionales, que es el libro que publiqué yo, por ejemplo, es muy sencillo ver cuál es el dominio. El presidente del Banco de Inglaterra es un funcionario del JP Morgan Chase. El presidente de Italia era un hombre de Goldman Sachs. El presidente de Grecia era un hombre de Goldman Sachs. El actual presidente del Banco Central Europeo es un hombre de Goldman Sachs. Concentran el poder económico, es decir, y el poder político. Son instituciones que dominan el mundo y tienen funcionarios que despliegan en el mundo entero, dominan el FMI, dominan el Banco Mundial, dominan las instituciones que son la palanca clave para dirigir la economía. Entonces vos te das cuenta rápidamente. Y con este panorama, ya tenemos el contexto en el que estamos inmersos a nivel global. ¿Cuál sería el sentido de quienes manejan el poder económico y el poder político permitan estas crisis que estamos viviendo? ¿Cuál sería el sentido? No es que lo permiten, las provocan. O sea, Pero no ponen en riesgo el propio status quo con las crisis. Sí. Lo que pasa es que ellos desarrollan fuerzas que no son capaces de controlar. Primero, el capitalismo está muy bien en la palabra acumulación. Primero, para definir la crisis que hay hoy en el capitalismo, es una crisis de las multinacionales. Han quebrado las grandes corporaciones multinacionales que dominan el mundo. Estas empresas de las que estamos hablando quebraron. ¿Quebraron cuándo? En el 2008. Solo una desapareció, Lehman Brothers,
El resto fueron rescatadas, salvadas, con salvatajes, que hasta el día de hoy se están implementando. O sea, ¿qué son los salvatajes? Masas de dinero enormes que los bancos centrales de los países más grandes del mundo han puesto para evitar que estas corporaciones quiebren. Como son corporaciones gigantescas, las masas de dinero que se inyectaron para evitar la quiebra son gigantescas, y no se miden en millones de dólares, se miden en billones de dólares. Para que el que nos escucha tenga una idea de cuál es la diferencia entre millones y billones, es como si en la física normal hablamos de kilómetros. Vos y cualquier persona sabe, más o menos entiende lo que son kilómetros. Ahora, si yo te hablo de años luz, claro, a vos ya se te complica. El año luz es una medida que se usa para el espacio, para las estrellas, para los planetas. Y imagínate vos que cuando hablamos de millones de años luz, es una dimensión imposible de entender para nuestros rangos físicos cotidianos. Claro. Bueno, billones equivale a años luz. Superan cualquier tipo de PBI. Imagínate de país la emergente. cancha de River llena de cajones de billetes de mi estatura, mi estatura por mi ancho, de dólares. Una cancha de River llena es $1 billón. Imagínate que se han inyectado salvatajes desde que empezó la crisis, y al día de hoy se sigue inyectando minuto a minuto por $50 billones. Es una masa de capital imposible de entender para nosotros, que muestra la irracionalidad del capitalismo, porque solo con 2 canchas de River se terminaría el hambre en el mundo en 20 días. Y sin embargo estamos viviendo un mundo horroroso de hambre, de miseria, de guerras, etc., y de destrucción del ambiente ambiental provocado por estas corporaciones. Y en relación a estas crisis que nos planteás, que son provocadas por los mismos que controlan el poder económico y el poder político, que son fuerzas que ya ni siquiera pueden a veces controlarlas, ya viniendo un poco más para nuestra zona. Por ejemplo, Argentina, un país que está en vía de desarrollo, que nunca tuvo otra experiencia que no sea dentro del capitalismo, la verdad. O sea, siempre fuimos librecambistas incluso, o sea, hemos tenido etapas de mayor o menor intervención en la economía, pero nunca se la centralizó o se buscó otro modelo. ¿Cómo está ubicada a nivel global la Argentina? ¿Es un estado más, es un vasallo más, una neocolonia? Porque uno ve cómo volvemos al FMI, ¿no? Volvemos como si fuese casi paracolonial, o sea, donde perdemos margen político, por ejemplo, margen de maniobra. ¿Qué rol ocupa la Argentina y qué significa que venga el FMI? Lo que voy a decir es duro para cualquier argentino que va a escuchar esto. Cualquier argentino que siente la celeste y blanca. Claro, que siente la celeste y blanca y dice que grande Argentina. Argentina es un país que desde el punto de vista de la economía mundial no tiene ninguna importancia. Irrelevante. Durísimo. Que es un país atrasado, pobre, completamente dominado por el capital imperialista, y esa es la explicación de por qué hubo la corrida cambiaria. Argentina no tiene cómo defenderse si las corporaciones deciden retirar el dinero, incluso dejando al gobierno de Macri en el aire, como está hoy, un gobierno que viene un viento, lo sopla y se cae, porque las corporaciones decidieron retirar el apoyo. Entonces no hay un solo mecanismo de control de los capitales, ninguno. Acá no hay control del comercio exterior, de la banca. Es un país que está totalmente sometido al control del imperialismo. Ayer hablábamos con gente de la Federación Agraria y decíamos, no te estoy pidiendo la nacionalización del comercio exterior, le digo, pero algún tipo de control sobre los pools de siembra. No, ¿viste? nada. No existe nada. Nada. Fer, querías preguntar. No, que justamente, bueno, ayer hablamos con Solmi de Federación Agraria y después por la tarde acá en La Plata vino José Luis Gioja, en donde el peronismo sigue insistiendo en esto que proponía Scioli
y que muchos decían, a ver, nos están vendiendo algo que no va a suceder, y que entre Scioli y Macri algunos decían no va a haber diferencia, porque indefectiblemente se iba a hacer lo que se tenía que hacer. ¿Crees que lo que a veces vende el peronismo tiene que ver con un discurso armado y que realmente Scioli hubiese hecho lo mismo que, diferencia más o menos, está haciendo Macri? ¿O realmente otra conducción política podría haber tenido más aciertos y nosotros hoy tener otro presente en materia económica? Todo partido, dirigente que defiende el capitalismo va a hacer lo que plantea, o sea, va a actuar dentro de lo que hoy está planteado para el capitalismo. Entonces, la conducción... ¿Realmente hay un contexto para decir, bueno, no, esto no? Defiendo lo nacional, no mercado existe interno, eso. por No eso existe. te digo, es parte de un discurso. No existe entonces... ni para Macri. No, para Macri no. No existe, no, pero es que Macri es el mejor alumno y así todo se quedó sin el apoyo de los que supuestamente lo tienen que apoyar. Es decir, si vos sos capitalista, si vos defendés el capitalismo y querés construir una Argentina capitalista, como quiere el PJ, va a fracasar. ¿Por qué? Porque en el marco de la crisis mundial, o haces un acuerdo con las corporaciones o te hundís. Es así de sencillo, porque la economía la manejan las corporaciones multinacionales. No... Por eso todo aquel que dice que se puede hacer dentro del capitalismo una economía independiente, miente. Sí, me imagino, o sea, uno puede buscar grados de autonomía, pero independencia total de los Monsantos, de la JP Morgan, no vamos a lograrlo, o sea, porque es parte del comercio internacional y son los que manejan el capital. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza en América Latina modelos de desarrollo, dentro del capitalismo, pero hay diferentes modelos de desarrollo. Existen los neoliberalismos, existen los neodesarrollismos, los extractivismos, los no extractivistas. Tenemos, bueno, a Porta y Bianco, supongo que lo ubicás, la obra de Porta y Bianco, donde habla de estos modelos de desarrollo que obviamente están dentro del capitalismo, pero que apuntan de otro lado, incentivar el comercio interno, o sea, la micro, o buscar capitales financieros, o permitir el acceso a nuevos derechos sociales, generar como un buen dinamismo, o restringirlo, un Estado grande, un Estado chico. O sea, también existe dentro del capitalismo un abanico de posibilidades de modelos económicos. Cuando uno plantea esta idea de decir, si defiende el capitalismo como si fuese realmente toda una misma cosa, me da primero a no identificar los diferentes modelos de desarrollo y segundo, a un discurso mesiánico. Porque yo, ubicándome dentro de la izquierda, reconozco que somos profundamente mesiánicos las personas de izquierda, donde hablamos, no, el capitalismo es la barbarie, tenemos que ir hacia un modelo de izquierda, humanista, feminista, y podemos agregarle después todas las etiquetas como si nosotros venimos a traer la luz, la vanguardia, la salvación a esta manga de alumnos sin luz. Me da esa sensación a veces también, y yo te digo como autocrítico desde adentro de la izquierda, no te lo digo desde afuera, sino de adentro de la izquierda, te digo, a veces pecamos de iluministas, o sea, de venir a iluminar al otro, pecamos de vanguardistas y no reconocemos también, por ejemplo, esto de saber que existen diferentes modelos dentro del capitalismo, y es posible hoy tener otra economía también. Por ejemplo, mañana hacemos la revolución, ¿podríamos tener otra economía que no sea capitalista, teniendo en cuenta las multinacionales que existen? Bueno, hay varios temas ahí. Primero, lo que yo estoy haciendo es una descripción objetiva de la realidad. O sea, el capitalismo está dominado por las corporaciones. Sí. Te puede gustar, no te puede gustar, a quien nos está escuchando le puede gustar o no. Esta es la realidad. O lo puede comprender o no. Lo puede comprender, le puede gustar o no. Esta es la realidad. Y entonces, dentro de esta realidad, creer que es posible una cosa diferente es mentir. Digamos, sí, yo, mirá, domina Goldman Sachs, pero no te preocupes, yo a Goldman Sachs, como son unos estúpidos, voy a hacer mi propio modelo. Claro. Por ejemplo, Goldman Sachs financió a Chávez 10 años. A Cristina la financió el JP Morgan Chase. Por eso Cristina hizo los acuerdos de vaca muerta que ahora reivindica Macri en Neuquén. Pero ella en lo que hizo con YPF fue correr a los españoles para que entren los norteamericanos. Es decir,
guarda con el verso del desarrollismo y el chamullo del modelo diferente en una economía capitalista con una grave crisis. Lo que le interesa a las corporaciones es la explotación de la clase obrera y punto. Le interesa volver a convenios esclavistas, a relaciones de producción de esclavitud, y la crisis que tienen es que no las han podido imponer todavía en el mundo. Hay lugares donde hay una alta tasa de explotación, como China, que para nosotros no es un país socialista, es un país capitalista, que es un paraíso para las multinacionales. Pero en China hay una dictadura brutal, vos no tenés derecho a nada, vos te querés defender tu salario, querés movilizarte, no podés, querés hacer un piquete, lo que sea. Bueno, eso es lo que le encanta a las corporaciones. A las corporaciones, por más que chamullan... centralizado. Claro, dictadura para imponer condiciones laborales de esclavismo. Ahí es donde obtienen la tasa de ganancia necesaria para llevar adelante, porque mal que le pese a los capitalistas, el capital no tiene valor, no vale nada. Lo que vale es el trabajo. Esto no lo descubrió Marx, lo descubrió Adam Smith. Sí. Entonces, cuanto más sobreacumulación de capital, más tengo que explotar trabajo para valorizarlo, porque no vale nada. Esta radio vacía, sin ustedes sentados, no vale nada. Se oxidan estos fierros. Cuando ustedes se sientan y los ponen a trabajar, adquieren valor. Bueno, todo es así en el capitalismo. Adquiere valor cuando el trabajador toma en su mano la herramienta y la hace trabajar. Entonces es el trabajo lo que tiene valor. La mayoría de la población, y cuando vos entras de chiquitito a la escuela, te enseñan que lo que vale es el capital. Y te dicen, mirá qué bueno, este señor viene a poner una fábrica para darnos trabajo. La fetichización ahí del capital. Bueno, por eso, esto no es así. Lo que genera el valor es el trabajo. Entonces, como eso es lo único que genera valor, lo que estamos viviendo es una sobreacumulación de capital enorme que requiere una alta tasa de explotación para ser valorizado. Por eso lo que buscan todos los gobiernos es aplastar a la clase trabajadora, imponerle condiciones esclavistas, subir la edad jubilatoria, bajar los salarios, bajar las jubilaciones. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo entero. Lo que Macri quiere hacer acá es lo que se está haciendo en todos los países. Perdón. Sí, perdón. Acá me detengo. Hubo un intento en diciembre cuando salieron, la reforma previsional. Claro, que fue toda la bataola ahí en la plaza y demás. Yo creo que le decía a Darío, si se viene la reforma, acá se está hablando de este año donde se votarían cuestiones trascendentales, digo, van a volver organizaciones a salir a la calle. Por otra parte, digo, es válido, como me decía él, pueden salir a protestar, a chillar, hasta a romper, como han roto un montón podemos salir a putearlo, a hacer lo que sea. A lo que sea. Y es como decís, y Macri lo hace porque no es Macri, sino que es parte de un todo, de un sistema mundial. Sí, pero fíjate. Entonces, lo que pasó. Hay forma de poner freno desde el pueblo, hay un discurso, ahí también nos está mintiéndole, o sea, así como no hay que escuchar modelos independientes, tampoco hay que, también uno se tiene que negar a escuchar los planteos de la izquierda y que salir a la calle. ¿Sirve? Dos cosas sobre esto, muy bueno, muy bueno todo lo que estamos hablando. Primero, pero yo para terminar con lo de los... justamente, como no nos creemos dueños de la verdad, aquellos compañeros y organizaciones que creen que hay modelo alternativo y que luchan por imponer una economía diferente, la apoyamos, pero fraternalmente le explicamos que es imposible. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Rojavá. En Rojavá hay una gran revolución en Medio Oriente, encabezada por mujeres, que establecen microemprendimientos a nivel de toda una región. Por ejemplo, ustedes saben que Medio Oriente es un lugar donde la mujer no tiene derecho a nada, es lapidada, tiene que usar el velo, es una cosa del medioevo horrorosa. Bueno, hay una revolución encabezada por mujeres que están intentando implementar una economía, digamos, de microemprendimientos, de cooperativas. Claro, el pueblo kurdo. Hemos tenido la posibilidad de hablar con Melike Yazar. Bueno, perfecto, una gran amiga y compañera. Bueno, con ella tenemos un debate, pero fraternal. Es decir, mirá, eso tiene un límite. En algún momento ustedes tienen que pasar a avanzar una instancia superior. Pero tranquilo, ese debate lo vamos haciendo. Tranquilo, ¿qué quiere decir? Entre comillas, ¿no? Es decir, lo importante es esto que vos mencionabas recién.
cómo los pueblos empiezan a ponerse de pie contra el capitalismo, porque lo que estamos viviendo es, por un lado, una crisis del capitalismo, pero por otro lado, una rebelión mundial contra la crisis, contra el capitalismo y las corporaciones. Un espacio de resistencia global como nunca vimos en la historia, de millones que atraviesa todos los continentes. Falta China. De jóvenes de... No, con China incluida, porque hemos vivido en los últimos 5 años las grandes huelgas de Guangdong, el corazón industrial de China. No, ojo, es un movimiento global muy profundo que todavía falta articularlo, y es lo que estamos trabajando, cómo lo articulamos, porque la lucha contra el capitalismo es mundial, y de la cual Argentina es parte. Por ejemplo, las jornadas del 14 y 18 de diciembre, que fueron una tremenda insurrección, no convocada por nadie, porque esto es lo más llamativo de lo que ocurrió. No podemos decir, las jornadas del 14 y el 18 las convocó Cristina. No. Las convocó no, Moyano. Fue una cuestión de las convocó la y, CGT. Y de espontaneidad. Las convocó la Federación. No, surgió de abajo, autoconvocado. En Capital y Gran Buenos Aires solamente hubo 400.000 personas autoorganizadas con un protocolo enviado por redes sociales donde se explicaba cómo soportar los gases lacrimógenos. Y lo que provocó las jornadas del 14... No pudo evitar que Macri votara la reforma laboral, pero la reforma jubilatoria, pero sí logró lo siguiente. Era la triple reforma lo que Macri anunció. No la pudo hacer. No votó la reforma jubilatoria que quería. No votó la reforma impositiva que quería. La previsional sí, fue la... No es la que quería. Ellos querían una cosa peor todavía, aunque te parezca mentira que pueda haber algo peor a lo que votó Macri, pero no pudieron votar la reforma laboral. Y esa es la razón por la cual hoy Macri está al borde del abismo, por el golpe que el pueblo movilizado le dio el 14 y el 18 de diciembre. Por eso las corporaciones se retiran de Argentina. Un país donde la gente hace piquetes y rodea el Parlamento en forma armada no es un lugar para invertir para las corporaciones. Las corporaciones que dicen, bueno, si este pueblo, o como dirían ellos, si estos negros no se adecúan a las normas que nosotros queremos, me retiro, me voy a otro país. Y eso es justamente la razón por la cual sí es válido luchar, sí es válido ponernos de pie, porque les provocamos crisis. Ahora, no alcanza con provocarles crisis, y yo, por ejemplo, estoy muy contento que el gobierno de Macri esté totalmente en crisis. Lo digo públicamente porque hoy está toda la dirigencia política llorando y diciendo, apoyemos. ¿Cómo vamos a apoyar un acuerdo con el FMI? Por favor, apoyar un acuerdo con el FMI significa ponernos, y lo digo con claridad, y creo que lo piensan millones, no es que lo diga yo, significa condenar a la pobreza, a la miseria, a chicos, a jóvenes, a jubilados, a generaciones, pero a futuro. Entonces, ¿cómo vamos a estar contentos y cómo vamos a apoyar lo que haga Macri con el Fondo Monetario? Con Christine Lagarde. Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario, famosa por haber dicho la frase célebre, los abuelos viven mucho. Ese es el gran problema que hay. Yo el último video que hice sobre la reforma jubilatoria, terrorífico. Gente que está pensando que haría falta que una parte de la población mundial desaparezca. Pero incluso argentinos nuestros que trabajan en previsión te dicen, y hay un fenómeno que la esperanza de vida se ha estirado, claro, entonces ahora tenemos que pagarle a más gente durante más tiempo. Primero que es más gente la que llega a jubilarse, y viven más años de lo que vivían antes, esos pocos que antes vivían. Entonces, como que dice, está en crisis el sistema previsional, hay que buscar reforma. Nosotros le preguntamos no me acuerdo el nombre de este hombre que trabaja en previsión acá en Provincia de Buenos Aires. ¿Juárez? Creo que Juárez. Y le pregunté, bueno, hay que subir la edad jubilatoria. No, dice. No, hay que buscar otra forma, otro tipo, no sé, que el que aporte más, como buscar otra lógica, planteaba, pero quien trabaja en previsión siempre plantea esta situación de que no, viven más años. A mí me da medio a Malthus, ¿viste? Como, bueno, control de población, si es necesario o sea, recortarlo. Las corporaciones están reclamando, porque los fondos de pensión en la mayoría de los países, acá, bueno, todavía son del Estado, justamente porque este es un país que ha luchado mucho. Así como ahora lo puso en jaque a Macri, el pueblo,
ha logrado que acá la educación no se privatice, que todavía la universidad sea del Estado, pero ¿cuántas veces intentaron privatizarla? ¿Y cuántas veces intentaron privatizar las jubilaciones con las AFJP y todos esos chamullos que fracasaron en el mundo entero y ahora están en quiebra en el mundo entero? Entonces las corporaciones que dicen que la pague el jubilado, que la pague el trabajador que aporta, es un horror, es un espanto. De 7.000 millones de personas que viven hoy, 5.000 están bajo la línea de pobreza. Y tenemos un planeta que está sufriendo un cambio climático horroroso, que no sabemos a dónde nos conduce, o mejor dicho, sí sabemos, lo que no sabemos los tiempos de que podemos perder, no solamente desde el punto de vista de las fuerzas productivas, a la población, que es lo más importante, y al planeta. Y las corporaciones están hundiendo todo. ¿Hace falta más para tener claro que es necesario terminar con el capitalismo como sistema económico? Y justamente para terminar el concepto, en lo que estamos trabajando es en unir todo ese movimiento global contra el capitalismo en una fuerza política que tome la determinación de decir, nosotros tenemos que gobernar. Y ahora, y la gente preguntará en su casa, está bien, lo gobierna, ¿y qué proponen? Bueno, primero tenemos que expropiar esa riqueza en manos del 1% de la población y ponerla al servicio del 99%. Es decir, es irracional que hoy tengamos que, por ejemplo, que se haga un acuerdo en Argentina con el Fondo Monetario para favorecer ¿a quién? A tipos que viven en islas, que tienen yates, que viven en palacios, porque eso es la oligarquía de las grandes corporaciones. La oligarquía de las grandes corporaciones, del JP Morgan, etcétera, etcétera, son tipos que viajan en jet, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que financiar a esos tipos. Para eso nos piden los ajustes. O sea, es una cosa completamente irracional. Y eso existe. Entrá a las páginas web que muestran la vida de estos... Pero eso es inherente al... yo pregunto, esa especie de cinismo de Lagarde, de estos tipos, siempre me hago la pregunta, ¿es inherente al capitalismo sí. esa concepción, esa falta de humanismo? ¿O el capitalismo puede ser sin eso? No. El capitalismo, bueno, esa es una ley que descubrió Marx, está en el tomo 3 del Capital. La acumulación lleva a esto, a que haya un pequeño grupito súper rico y una mayoría abrumadora, espantosamente pobre y cada vez más pobre. O sea, no hay un capitalista humanista. No, lo que hubo fue un régimen keynesiano de acumulación, que fue una excepción ocurrida tras la Segunda Guerra Mundial, que acá fue el peronismo, y en el mundo entero fue el estado de bienestar, que duró 30, 40 años y desapareció. Sí, podemos pensar... Pero ese régimen... lo reivindicó Néstor también. Pero ese régimen keynesiano, ojo... No deja de ser capitalista igual, ¿eh? Sí, era capitalista, pero se produjo porque primero se destruyó 70 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la destrucción brutal, horrorosa, con 2 bombas atómicas incluidas, y el corazón de Europa destruido fue lo que permitió, sobre la base de la reconstrucción, el Plan Marshall y el relanzamiento de la economía mundial por 30, 40 años. Y después vuelve toda la normalidad y volvemos a los años 30. Y lo que estamos viviendo es un nuevo, solo que hoy, en vez de los monopolios de esa época y el viejo Morgan con los bigotes, hoy tenemos monopolios mucho más importantes. Lo que se llama la globalización es el dominio de las corporaciones multinacionales sobre la economía mundial, y un capitalismo muy en crisis y muy peligroso. Pero también tenemos una lucha mundial contra el capitalismo muy importante. Miren el ejemplo de lo que está ocurriendo en Francia, donde hay una clase trabajadora y un pueblo de pie luchando, y incluso con algunas cosas que hasta emocionan. Les cortaron la luz a todos los que no podían pagar la luz en París y los barrios de alrededor. Los trabajadores de las empresas de electricidad fueron y los reconectaron. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de lucha es lo que nos espera en los años venideros. Incluso ¿Acá? Aquí en el mundo. Aquí ya estamos. Escúchame, lo del levantamiento del 14 y el 18 fue hace 4 meses. Parece que fue hace un año, porque parece que fue hace un año que Macri ganó las elecciones y parecía que se comía a los chicos crudos y caían los globos de colores y el festejo del PRO. Y fíjate, solo 7 meses después, ¿dónde estamos?
Es decir, por la crisis que vive el capitalismo, y que te llames Macri, Cuando, te llames como te llames, te toca. En materia así internacional. Hoy Después me vas a convidar un mate, ¿no es cierto? Dale, sí, ahora es que estaba fría el agua, por eso no te dejé tomar, incluso yo. Teniendo en cuenta, uno ve crisis. Me voy a referir a Estados Unidos y Donald Trump. Bueno, eso te iba a preguntar ahora. Uno viendo la crisis internacional y ve cómo Donald Trump empieza a retraer sus capitales nacionales, o sea, los capitales de multinacionales norteamericanas, los vuelve a traer los lleva nuevamente a Estados Unidos, y Argentina salió a cazar capitales cuando los capitales se están contrayendo en los países centrales. Ahora tenemos, bueno, el blindaje de 30.000 millones, porque no teníamos quien venga a financiar, qué inversor venga a la Argentina. Exacto. O sea, ¿cuál es el panorama, no? Un país que tiene que hacer un blindaje porque no tiene capitales que se contraen en países centrales. ¿Cuál es el futuro de la Argentina en ese sentido? Desde el punto de vista del gobierno de Macri y un acuerdo con la FMI, horroroso. El futuro de la Argentina es de una crisis permanente, aguda, crónica, lo que estamos viviendo, digamos, ni más ni menos que eso. Pero un agravamiento, porque lo que estamos viviendo es que todo se agrava día a día, y vos salís a la calle y no sabes cuánto vale el dólar, no sabes cuánto ganás, no sabes cuánto vale lo que tenés en el bolsillo, no sabes para qué te va a alcanzar. Claro. O sea, esto es... Falta de previsibilidad. Sí, una absoluta inestabilidad provocada por la crisis política, porque acá después nos tenemos que referir a que la economía está atada a la política, no es una rama independiente, no es que se mueve independientemente. Entonces, lo que hay acá es una crisis política de cambiemos. Bueno, eso un economista liberal te diría, y la verdad no, la economía sola, cuando se mete la política, desbarata. Es ¿viste? un chiste decir eso. O sea, si Macri aplastaba a la clase trabajadora y lograba imponer la reforma laboral, no había esta crisis. Los capitales hubieran venido. Porque no es verdad que todos los capitales están yendo a Estados Unidos. No, el capital va donde le genera ganancia. No le importa si sos chino, amarillo, verde, blanco. Y no, va donde... Vos me das ganancia, acá vengo. Entonces un cambiamista diría, ¿ves? Es culpa de la izquierda. Claro. No, de la izquierda no. Porque la izquierda es la que se opone a los planes de Mauricio Macri. Ojalá dijeran eso. Nosotros no tenemos todavía la fuerza para imponer... o sea, la movilización del 14 y el 18 no es por nosotros. Igual cuando yo digo a la izquierda no estoy hablando puntualmente ni del trotskismo, ni de los chinos, o sea, te estoy hablando de la izquierda porque un peronista medio de izquierda para la derecha cambiemista es un zurdo. Sí, por supuesto. Es un zurdo. Para ellos, y Cristina Kirchner y Del Caño son zurdos los dos. Sí, totalmente. Para ellos todo este universo es todo... es más, si ellos pudieran... Bueno, por eso buscan rehabilitar a represores todo el tiempo, porque justamente ellos necesitan en algún momento, aspiran a lograr algún esquema de represión. Recordemos que todavía es ministra del Interior esta mujer impresentable, Bullrich, debería estar presa. Es decir, son gente semifascista que está ahí, que es un peligro para todos nosotros que estén ahí cobrando dinero que le pagamos nosotros, el sueldo, ¿no? Porque se los paga el Estado. Gente muy peligrosa que está intentando reconstruir las Fuerzas Armadas, porque en algún momento, o sea, un modelo de explotación no se impone pacíficamente. Se impone con violencia. El capitalismo es muy violento, es espantosamente violento. Entonces el capitalismo, donde logra imponer normas de explotación importantes, es con represión, con balas, encarcelando a los dirigentes que quieren defender los derechos sociales y demás. En Argentina estamos viviendo eso. Sí. Hay una persecución a dirigentes y demás, pero Macri no logró torcer ni quebrar al pueblo argentino, y eso es lo que está sucediendo ahora. En relación a la región, ¿cómo ves la región con este giro de gobiernos progresistas, podemos decirle, como se han catalogado, en relación ahora que tenemos a un Temer, a un Marito en Paraguay, tenemos a Tabaré, que es más de centro derecha en Uruguay, Piñera, que es de derecha en Chile? Quedan dos bastiones, que sería Evo Morales como un gobierno progresista, y después Maduro, que está viviendo una crisis profunda y que a nivel político mucho no podemos hablar, para no estar ahí no tenemos información real de eso. Yo recojo testimonios de venezolanos, y tenés el que es chavista que dice, no, pero yo con Maduro no comulgo, soy de Chávez.
el que te dice, no, acá crisis, no hay harinas para comer, por ejemplo, qué sé yo. Como que hay de todo. Tenés el que la está pasando mal, el que la está pasando bien, el que está más o menos. Pero a nivel regional, dando este giro a la derecha, más pues para mí está una derecha neoliberal financiera, ¿no? Y que antes teníamos un sistema, gobiernos progresistas que son capitalistas, pero desde un neodesarrollismo extractivista, por ejemplo. Esa es como mi visión de la región. Hoy, la región yéndose a la derecha más financiera, ¿cuál es el futuro? La región no está yendo a la derecha más financiera. Lo que hay es por ejemplo, desde el punto de vista capitalista, la gran crisis hoy es Brasil. Sí. Ahora nosotros nos pusimos, Argentina está superando a Brasil, pero en realidad el que hace 3 años está tirando todo para abajo es la economía brasileña, que es la 10ª del mundo. O sea, es diferente de Argentina. Argentina no tiene ninguna importancia en la economía mundial, Brasil sí. El gran chamullo, el gran verso de Cristina, de Chávez, todo fue hablar de un Mercosur que nos iba a garantizar un nivel de independencia de las corporaciones, del FMI. Todo eso resultó ser mentira. El Mercosur se hundió. Pero hubo mayor intercambio también entre los países de la región. No, lo que hubo fue... Hubo mayor intercambio en las balanzas comerciales, lo vemos, o sea, hubo mayor volumen de venta, hubo una consolidación de nuestras economías como economías de exportación de materias primas. Sería negar también, como hablamos antes del dato duro, yo te digo, dato duro, Argentina y Venezuela incrementaron volúmenes e incrementaron cantidad de capital que se manejaba entre un estado y otro. Y eso es dato duro, como decíamos antes, ¿no? Sería negar eso también. O sea, podemos estar de acuerdo o no. Podemos decir si nos gusta o no nos gusta. A incorporar más cosas al dato duro. ¿Qué vendían? Argentina granos, soja, sí. Y Venezuela petróleo. Sí. Entonces un país que pero hace 30 años atrás Venezuela y Argentina no tenían tal intercambio. Creo que eso hay que tener en cuenta. No, al revés. Hace 30 años atrás Argentina tenía una potencia industrial. ¿Con Venezuela tenía intercambio? No sé, pero Argentina generaba valor, tenía industria propia. Sí. Lo que hizo el kirchnerismo fue desmantelar todo. Sí, no, lo que yo Por ejemplo, en realidad lo que yo voy es otra cosa. Y al revés, sí. Entregó el campo a las corporaciones. Con Cristina, Monsanto, Cargill, los grandes pools de siembra se apoderaron de todo. Entonces Argentina exportan los pools de siembra con la bandera argentina, los granos, y acá quedan unos dólares, pero acá se estableció una economía de venta de soja lamentable, un modelo horroroso, el peor modelo capitalista. De Venezuela lo mismo. Entonces eso se te agota, pero además lo pudieron hacer, se habla la palabra se usa la cola, el viento de cola, sí. Que fue el final, cuando la crisis del capitalismo estalla en el 2008, estallan los países capitalistas centrales, y los países más atrasados la crisis llega más tarde. Acá hubo un vientito de cola que duró muy poco, 4 o 5 años, que eso fue lo que aprovechó el kirchnerismo, juntó dólares en el Banco Central, dijo, bueno, no dependo de Fondo Monetario, pero todo eso se basó en la venta de soja. La recaudación de la venta de soja. Sí, entonces creo que pero lo comprendemos a eso, lo comprendemos y en materia conocida. Lo mismo ocurrió con el chavismo, ojo. Sí. El modelo de Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo, es capitalismo espantoso, de lo peor, atrasado, venta de petróleo. Entonces, ¿se metieron en el mercado mundial? Sí. Pero construyendo un modelo económico, no, de producción. ¿Podrían haberlo hecho? Pero sí. Por supuesto, ¿cómo lo van a poder hacer? Si vos tenés, lo que pasa es que se aliaron a las corporaciones, y entonces, lo que pasa es que en algunos lugares hay algo de lo que hay que hablar, que es la fuerza de la movilización de los trabajadores y el pueblo. En América Latina lo que sí hubo fueron grandes rebeliones, grandes movilizaciones, que hicieron que los regímenes se presentaran con un discurso de izquierda para dialogar con esas movilizaciones y evitar, pero siguieron gobernando con los grandes capitalistas. Sí. El caso más típico es el kirchnerismo, que se disfraza de izquierda, toma banderas de la izquierda, le da a los nenes de la cámpora la remera del Che Guevara, pero después... Por eso vos hablas de chamullo, que es muy fuerte la palabra chamullo. Pero el tema está en que... Sí, cuando yo digo una cosa y hago otra. Sí, uno comprende. ¿A qué le decís un chamullero? Sí. A alguien que hace una cosa, dice una cosa y hace otra. Bueno, con Cristina, por ejemplo, Lula.
Hablemos de un drama, de una tragedia, un partido que se llama Partido de los Trabajadores, en el cual millones de trabajadores creen, militan, se ponen la remera, Lula, el obrero metalúrgico, y vos, primero, Brasil es un espanto de desigualdad, horroroso. Las favelas militarizadas, primero por el PT y ahora por Temer, y aparte Temer lo puso el PT en el gobierno, pero además cuando vos te enterás que ese dirigente en el que vos creías tiene millones de dólares en paraísos financieros, y la operación Lavallato, ¿sí? Robaban a cuatro manos. Y mira, nuestro corresponsal brasilero sobre la causa Lavallato tiene una opinión completamente distinta, en la cual no hay vínculo, o sea, ha sido una paparruchada en materia legal el juicio a Lula da Silva. Te voy a pedir disculpas, pero ya son las 12 del mediodía, nosotros nos tenemos que ir. Es muy interesante. Vamos Daniel, a seguir fuera del aire, vamos a seguir con la charla. Y nosotros mañana es jueves a las 10 de la mañana por el mismo dial. Sí. Te esperamos, te digo, en otra oportunidad. No sé si te sentiste cómodo. Sí, por supuesto. Sí. Te esperamos Vamos nuevamente. a invitarlo, sí, nuevamente. Sí. Bueno, y nosotros sí, 2 en punto, seamos prolijos. Mañana nos encontramos. Hasta mañana. Chao.